Amor espectral capítulo 1. Heridas que no sangran tinta. El silencio que siguió al exorcismo fue ensordecedor. El aire en el pasillo aún vibraba con el eco del último grito de Agatha, la entidad que había usado el cuerpo de Abby como marioneta, al ser expulsada. No hubo luces divinas ni cánticos antiguos. Solo la determinación feroz de Miss Circle, que lo había sujetado con fuerza, mirándolo a los ojos y repitiendo una y otra vez: vuelve. Vuelve a mí. Sus palabras habían sido el ancla que arrancó al demonio de su mente, dejando a Abby temblando en el suelo, exhausto y roto. Ahora, los dos avanzaban por el corredor oeste hacia la enfermería. El rojo del cielo eterno se filtraba por las grietas de las ventanas, tiñendo todo de un carmesí que hacía que las sombras parecieran heridas abiertas. Abby caminaba apoyado en ella, cada paso un esfuerzo. Su camisa estaba rasgada en el pecho, donde las garras de la posesión habían dejado surcos profundos que ahora goteaban tinta negra espesa. Sus ojos, aún con un leve brillo rojizo residual, parpadeaban como si lucharan por mantenerse claros. Miss Circle no estaba en mejores condiciones. Un corte largo le cruzaba el antebrazo izquierdo, donde Abby, controlado por Agatha, había arañado con furia para liberarse. La herida sangraba lentamente, pero ella no le prestaba atención. Su falda larga tenía desgarrones en los bordes, y su cabello, normalmente recogido con precisión, caía suelto y desordenado sobre sus hombros. Caminaba erguida, sosteniéndolo con un brazo firme alrededor de su cintura, como si él fuera lo único que la mantenía en pie. «No tienes que cargarme», murmuró Abby, la voz ronca y quebrada. «Ya te lastimé suficiente». Ella no respondió de inmediato. Solo apretó un poco más el agarre, guiándolo con cuidado para evitar que tropezara con los casilleros caídos. «Cállate y camina. No vas a colapsar aquí». Llegaron a la enfermería. La puerta cedió con un chirrido oxidado. El interior era un refugio precario. Camas con sábanas manchadas de tinta vieja, frascos de antiséptico improvisado, tinta correctora diluida en agua, y un olor a desinfectante que no lograba ocultar el hedor persistente a miedo y azufre. Miss Circle lo depositó en la cama más cercana con una delicadeza sorprendente para alguien de su altura. Abby se dejó caer, respirando con dificultad. Ella se sentó al borde de la cama sin pedir permiso. Primero examinó sus propias heridas. Sacó un rollo de vendas del cajón y empezó a envolverse el antebrazo con movimientos precisos, aunque un leve temblor en sus manos traicionaba el agotamiento. No dijo nada mientras trabajaba, pero sus ojos grises no se apartaban de Abby. «Tus cortes son profundos», dijo al fin, voz baja. «Agatha no tuvo piedad contigo tampoco». Abby miró las marcas en su pecho. Arañazos irregulares, rojos e hinchados, como si el demonio hubiera querido marcarlo para siempre. «Tú estás peor. Ese corte, lo hice yo. Bajo su control, pero fui yo». Miss Circle terminó el vendaje con un nudo firme y negó con la cabeza. «No fuiste tú. Fue ella. Y ya se fue». Hizo una pausa, mirándolo fijamente. «Pero sé lo que viene después. Salir de una posesión no termina cuando el demonio se va. La mente queda fracturada. Susurros. Dudas. Miedo que regresa en oleadas. He visto a otros pasar por esto. No es fácil». Abby tragó saliva. Sintió un escalofrío residual, como si Agatha aún acechara en las sombras de su cabeza. «Siento que todavía está ahí. En el fondo. Observándome. Esperando». Ella extendió la mano y, con una suavidad que contrastaba con todo lo que representaba en la escuela, le tocó la frente. Su palma era fría, pero reconfortante, como un ancla en la tormenta. «Lo está. Pero mientras yo esté aquí, no va a volver fácilmente. Te saqué una vez. Lo haré cuantas veces sea necesario». Abby cerró los ojos ante el contacto. Era la primera vez que alguien lo tocaba sin intención de lastimar desde que el mundo se había teñido de crimson. No había ira, no había castigo. Solo protección. Algo que nunca había conocido en esta jaula de reglas y entidades. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, abriendo los ojos para mirarla. «Tú, en el viejo mundo eras la que todos temíamos. La que castigaba sin piedad. ¿Por qué ahora me cuidas? ¿Por qué arriesgarte por mí?». Miss Circle retiró la mano lentamente, pero no se alejó. Miró hacia la ventana, donde el cielo seguía rojo eterno. «Porque aquí todos estamos atrapados. Reglas que no se rompen, entidades que acechan, ciclos que se repiten. Y porque, vi en tus ojos lo mismo que sentí una vez. Antes de convertirme en lo que soy. Miedo puro. Soledad absoluta. Decidí que no dejaría que otro cayera solo en esto». Abby la observó realmente por primera vez.
Bajo la fachada de la maestra estricta había cansancio profundo, culpa antigua y una ternura que ella misma parecía no admitir. Sus ojeras eran sombras de tinta, su postura agotada, pero en ese momento había algo cálido en su mirada. Gracias, susurró él. Por sacarme. Por no dejarme ir. Ella soltó una risa baja, casi amarga. No me agradezcas todavía. Esto no termina aquí. Agatha puede volver. Otra entidad puede intentarlo. Pero, se inclinó un poco más cerca, voz más suave. Mientras estés conmigo, no te voy a soltar. Tomó otro rollo de vendas y se acercó para limpiar sus cortes. Sus movimientos eran cuidadosos, casi reverentes. Cada vez que Abby hacía una mueca de dolor, ella detenía la mano y esperaba, murmurando un respiro suave. No tienes que quedarte toda la noche, dijo él después de un rato. Puedes descansar. Ya hiciste suficiente. Miss Circle negó con la cabeza. No me voy. No hasta que sepa que estás estable. Y probablemente ni entonces. Sus miradas se encontraron. En ese instante, el rojo del exterior pareció suavizarse un poco. No era amor declarado, aún no. Era algo espectral. Una conexión nacida del horror compartido, de heridas invisibles que dolían igual. Una promesa silenciosa de que, en esta escuela prisión de posesiones y reglas, no estarían solos. Abby extendió una mano temblorosa y rozó la de ella, la que no estaba vendada. Entonces, quédate. Por favor. Ella no la retiró. En cambio, entrelazó sus dedos con los suyos solo un segundo. Suficiente para que ambos sintieran que, contra todo, algo empezaba a romper el ciclo. La enfermería quedó en silencio, roto solo por el leve goteo de tinta en el suelo y el latido irregular de dos corazones de papel que, por primera vez, latían en sintonía. Amor espectral capítulo 2. Sombras que no se van. La enfermería seguía envuelta en esa penumbra roja que nunca se iba del todo. El goteo constante de tinta en el suelo era el único sonido que rompía el silencio, hasta que la puerta se abrió de golpe con un chirrido ansioso. Lana entró corriendo, su ponytail gris balanceándose como un péndulo descontrolado. Sus ojos, normalmente brillantes y juguetones, estaban llenos de preocupación pura. Llevaba los calcetines con marionetas que Abby le había regalado hace años, un detalle que nunca se quitaba, como un amuleto. Se detuvo en seco al ver la escena. Abby recostado en la cama, con el pecho vendado y la cara pálida. Miss Circle sentada a su lado, con el antebrazo envuelto en gasas improvisadas, vigilando cada respiración del chico como si fuera su responsabilidad personal. ¡Ah, Abby! Gritó Lana, lanzándose hacia la cama sin importarle las reglas de silencio o el cansancio que todos cargaban. Abby levantó la cabeza con esfuerzo. Una sonrisa débil, pero genuina, se dibujó en su rostro al verla. Jejeje, hola, Lana. Lana se arrodilló al lado de la cama, tomando una de sus manos con cuidado, como si temiera romperlo más. Sus dedos temblaban un poco. Me tenías muy preocupada, no quiero perder a mi mejor amigo. Pensé que esta vez Agatha te había llevado para siempre. Abby apretó su mano de vuelta, aunque el gesto le dolía. Jejeje, tranquila, no me vas a perder. Por suerte, Miss Circle me salvó. Gracias a ti por decirles. Si no hubieras corrido a avisar, Lana negó con la cabeza rápido, sus mejillas grises enrojeciendo un poco bajo la luz tenue. No fue nada. Solo, vi cómo te llevaban los ojos rojos y supe que era ella otra vez. No podía quedarme mirando. Miró de reojo a Miss Circle, que observaba la escena en silencio, con una expresión neutra pero atenta. Gracias a usted también, Miss, por traerlo aquí. Y por sacarlo. Miss Circle inclinó la cabeza ligeramente, sin sonreír del todo, pero sin la frialdad habitual. No hay de qué agradecer. Nadie se queda atrás en esto. Su voz era baja, cansada, pero había un matiz protector que Lana reconoció al instante. Abby miró a las dos, sintiendo una calidez extraña en el pecho que no tenía nada que ver con las heridas. Lana siempre había sido su ancla. La que lo defendía de los bullies, la que lo hacía reír en los días oscuros, la que le regalaba dibujos torpes de marionetas cuando él fallaba una prueba. Pero ahora, con Miss Circle allí, sentada tan cerca, con la mano aún rozando la venda de su brazo, como si quisiera asegurarse de que no se desangrara, algo se sentía, diferente. Más pesado. Más real. Lana se sentó en el borde de la cama, sin soltar la mano de Abby. Cuéntame cómo fue. ¿Sentiste todo? ¿O fue como si alguien más controlara tu cuerpo? Abby tragó saliva. El recuerdo de Agatha aún latía en su mente. El frío que se extendía por sus venas, los susurros que prometían poder si solo dejaba que tomara más control.
Al principio, solo era miedo. Luego, rabia. Quería lastimar a todos. Casi, sus ojos se desviaron a Miss Circle. Casi te lastimo de verdad. Lo siento. Miss Circle lo miró fijamente. Ya pasó. Lo importante es que volviste. Hizo una pausa, y por un segundo su expresión se suavizó tanto que parecía vulnerable. Sé lo que es sentir que algo te arrastra. No estás solo en eso. Lana frunció el ceño, mirando alternadamente a los dos. Había algo en el aire que no podía nombrar. Una tensión suave, como hilos invisibles conectando a Abby y a la maestra. No era celos, Lana nunca había sido así con Abby. Su amistad era demasiado profunda para eso. Era curiosidad. Preocupación mezclada con algo más. ¿Y ahora qué? Preguntó Lana, voz más baja. Agatha no se va para siempre, ¿verdad? Los demonios como ese, vuelven. Miss Circle suspiró, un sonido largo y agotado. No. Pero cada vez que sale, se debilita un poco más. Mientras sepamos vigilarlo, sus ojos se posaron en Abby. Mientras no esté solo. Abby sintió un nudo en la garganta. No quiero que vuelvas a arriesgarte por mí. Ya tienes suficientes heridas. Lana soltó una risa nerviosa. Hey. ¿Y yo qué? También me arriesgué corriendo por los pasillos, gritando como loca para que alguien ayudara. Abby rió flojo, aunque le dolió el pecho. Lo sé. Eres la mejor, Lana. Siempre lo has sido. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Solo prométeme que no vas a hacer nada estúpido sin avisarme primero. ¿Trato? Trato, dijo Abby, y extendió el meñique. Lana lo enganchó con el suyo, como siempre hacían desde niños. Miss Circle los observó en silencio, y por primera vez desde que había empezado este ciclo de horror, sintió algo que no era solo de ver. Ver a Abby sonreírle a Lana, esa sonrisa tímida, pura, le recordó que, debajo de todo el crimson y las posesiones, aún había algo vivo. Algo que valía la pena proteger. Descansen un rato, dijo al fin, poniéndose de pie con cuidado. Voy a revisar los pasillos. Nadie entra aquí sin que yo lo sepa. Lana asintió. Gracias, de verdad. Miss Circle se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Abby. No dijo nada, pero el mensaje estaba claro. Volveré. Y estarás a salvo. Cuando la puerta se cerró, Lana se inclinó hacia Abby, susurrando. Ella, cambió, ¿no? Antes era terror. Ahora parece, no sé. Como si le importaras de verdad. Abby miró la puerta cerrada. El latido en su pecho era irregular, no solo por el cansancio. Sí, le importo. Y a ti también. No sé qué hice para merecer esto. Lana le dio un suave empujón en el hombro. Eres Abby. Eso basta. Pero en el fondo de su mente, los susurros de Agatha aún acechaban, débiles pero presentes. Y mientras Lana se quedaba allí, charlando para distraerlo, Abby no podía evitar pensar en la mano fría de Miss Circle en su frente. En cómo, por primera vez, no se sentía solo en la jaula. El rojo del exterior seguía filtrándose, pero dentro de esa habitación, por un momento, había un poco de luz espectral. Algo que empezaba a crecer, lento, entre heridas y promesas.